Hola chicos, el video de hoy tiene como objetivo trazar un panorama general de la modernidad, esta vez desde el punto de vista filosófico. ¿Cuáles son las tesis que podemos elaborar? ¿Cómo podemos interpretar este fenómeno? Y sumarlo a la lectura histórica que ya se realizó para obtener un mejor contexto que vaya en pro, en beneficio de la comprensión de los autores, digamos. El contexto ilumina el texto y eso es básicamente lo que vamos a hacer en esta segunda parte de introducción. ¿Sí? Bueno, la modernidad se podría entender, la modernidad desde el punto de vista filosófico, como un relato, una construcción que se elabora y que tiene ciertos supuestos también. Uno de los principales supuestos de este relato moderno es que está destinado para ser creído, ¿sí? Que alguien vea ahí algo valioso y que en algunos momentos también lo termine confundiendo con su propio ser, con su propia historia. Nosotros ya hablamos de alguna forma cómo este relato europeo, de la historia europea, termina convirtiéndose en el relato de toda la modernidad. Entonces es un relato que aspira a ser creído, aspira a ser, digamos, comprendido y espera también, o sea, reposan esas aspiraciones bajo ciertas confusiones también. ¿Sí? Entonces, principalmente yo tiendo a pensar que la modernidad no está separada de la época contemporánea. Esa división, esa periodización se da por hecho. Y no veo de una u otra forma argumentos contundentes para entender esa separación. ¿Por qué se produce? Yo tiendo a pensar también que eso es conveniente a este relato. Es un ecosistema bastante ameno que exista un corte ahí, porque sabemos que la época contemporánea tiene ciertas cosas negativas, tiene dos guerras que ellos le llaman mundiales, ¿no? Que son conflictos espantosos, tiene un conjunto de elementos que tienen que ver con genocidio. Acá hay un imperialismo británico en el siglo XIX, posteriormente hay un imperialismo norteamericano en el siglo XX. Entonces, cuando yo establezco ese corte entre modernidad y época contemporánea, de alguna forma, queda la modernidad como solamente lo bueno, solamente lo esplendoroso, solamente lo renovador. Moderno significa lo nuevo, lo que está modernizado, ¿cierto? Y me desprendo las consecuencias de esa modernidad. En cambio, si separamos ese corte teórico, es hipotético, vemos que hay una línea de continuidad entre lo que se inauguró en la modernidad y lo que se produjo en el siglo XX, dado que no hay argumentos, fuerza, para establecer esas periodizaciones. ¿Sí? Son de alguna forma una imaginería, un constructo teórico simplemente, o hipotético, que opera en nuestra cabeza. Bueno, la modernidad en sí misma parte identificando con bastante nitidez sus temas, parte principalmente identificando sus temas epistemológicos. Sus temáticas también van a estar relacionadas con la teoría del conocimiento. Sus temáticas también van a estar relacionadas con la existencia del mundo externo. Hay temáticas también de la modernidad que tienen que ver con una justificación de los regímenes políticos que están en boga en la época. ¿Sí? Entonces, también cuando se muestra la modernidad se la hace de modo bien selectivo. No es que eso no exista, pero se desprende de alguna forma eh, que ciertos autores se encuentran, digamos, posicionados en la historia de la filosofía como solo exponiendo su parte metafísica, no así su parte política. Pero cuando uno los lee en conjunto, de alguna forma ve que hay una comunión entre lo que proponen metafísicamente y lo que pretenden justificar filosóficamente, ¿sí? Y políticamente, por lo tanto. Entonces, Descartes se lo muestra simplemente con las meditaciones metafísicas y el discurso del método, pero no se muestra su pensamiento moral, por ejemplo. Y desde ese punto de vista, Descartes no es nada moderno, no es nada innovador. Es sumamente conservador, sumamente timorato en algunos momentos. Entonces, el llamado es a verlo en conjunto. Estos filósofos, en general, van a aparecer con un doble cariz. Ya no van a ser exclusivamente filósofos. Son de una u otra forma filósofos, mitad científicos. ¿Ya? Tienen una especie como de contemplación respecto a la razón bastante alta, valoran mucho la razón. Y en general uno podría pensar que esa aspiración de reducir el fenómeno de lo real a lo meramente racional también tiene sus propias intenciones. ¿Sí?
Cuando yo aspiro a la razón, estoy aspirando a algo que no es opinable, que es neutro y que es abstracto, y con las abstracciones yo puedo justificar lo que quiera, ¿sí? Puedo pensar lo que quiera, puedo realizar actividades que tienen que ver con el deseo o la apetencia de cada uno de los filósofos. Dado que son libres de escribir, bueno, escriben lo que a ellos les conviene y les sirve a este relato que están montando. Ellos se sienten muy orgullosos de pensarse como iluministas, como ilustrados, como filósofos de la razón, esta razón que lo ilumina todo, ¿sí? Bueno, lo cierto es que este rol nuclear que va a alcanzar la razón va a tener una suerte de confrontación. Aquí hay una contradicción en cómo obtenemos esta razón, cómo reducimos la naturaleza desde lo sagrado a simples leyes, a leyes abstractas, naturales, ¿cierto? Matemáticas, físicas, para tener un mundo que es un poco el resultado de esa comprensión filosófica del mundo, que toma elementos de la física, de la matemática, es un poco falso, ¿ya? Es un poco esquemático, no corresponde con el mundo real. La filosofía va a tener serios problemas para proponer desde estas dos vías un mundo que a las personas le haga sentido, que de alguna forma sea el mundo en el cual existen. Uno podría pensar que la idea 2 de Husserl es la primera aproximación a un mundo real, vista desde esta perspectiva, o Ser y Tiempo también muy en esa línea, el Ser y la Nada también de Sartre. Entonces, veamos cuáles son estas dos razones, estas dos formas que se confrontan para mirar la razón. Por un lado, van a estar los empiristas que van a pensar que la mejor forma de plantear este mundo matemático, físico, que viene a renovar el mundo de las supersticiones medievales, ¿cierto? Va a ser, los empiristas tienen que va a ser ir de lo real a lo racional, ¿sí? Entonces, la realidad, la naturaleza, la realidad, el mundo externo se transforma en un espacio de manipulación, de cálculo, de observación, de cuantificación, de experimentación, y a partir de ahí se van a elevar ciertas leyes naturales o racionales que van a fomentar, van a alimentar, ¿cierto?, el progreso intelectual, tecnológico y científico. Esos son los empiristas. De un lado, del otro lado, están los racionalistas, que van a partir desde la razón para llegar a la realidad. Es decir, van a explorar aquellos fundamentos que están en la lógica, que están en la metafísica pensada como subjetiva, ¿cierto? Como aquellas leyes que están en mi cabeza, que yo las puedo determinar, las puedo ordenar, las puedo jerarquizar, y después ir con esas leyes de la razón a ver si calzan o no con la realidad. ¿Sí? Para poder comprenderla, para poder interrogarla y extraer de ahí las mismas leyes matemáticas. Lo que los junta a los dos, por lo tanto, es la aspiración de reducir el mundo a ciertas leyes matemáticas, de reducir la naturaleza a un número. Noten que reducir la naturaleza a un número sirve muy bien a los intereses económicos, a los intereses de la economía capitalista que recibe tanto dinero del descubrimiento de América y de la explotación de otras zonas del mundo, que ya está avanzando muy rápido. El paso de feudalismo, lo decíamos, ¿cierto?, a mercantilismo y a capitalismo es súper rápido, porque se requiere un sistema que sea eficaz al momento de administrar tanto dinero. Entonces, la naturaleza entendida como recurso sirve bastante bien a los objetivos de entender la naturaleza como un espacio donde yo extraigo materias primas para después convertirlas en mercancías e intercambiarlas por dinero o por personas en cualquier caso. ¿Sí? ¿Cómo se disimula esta forma? ¿Sí? Se disimula entendiendo la historia de modo bien selectivo. Ellos entienden su historia pretérita, previa al siglo XV, previa al Renacimiento, del siglo XIV hacia atrás, llegando hasta la caída del Imperio Romano, como un oscurantismo que no quieren ni ver ni en pintura, no lo quieren cerca. Entonces van a seleccionar aquellos momentos de la historia que sirven a este relato. Se van a saltar toda la Edad Media y van a hacer un vínculo con el esplendor de la cultura griega y se van a unir. Entonces queda un continuum que no es verdadero, eso no ocurrió, hay 11 siglos que no se pueden ignorar, ¿sí? Queda un continuum de desarrollo científico humano que llega hasta Grecia y retoma con ellos, ¿sí? Entonces, esa historia selectiva también es, digamos, no es del todo genuina, ¿ya? Ahora, ¿cuáles van a ser las modificaciones que ellos van a establecer con respecto al mundo antiguo, greco-latino en particular? ¿Ya? Van a entender que tienen que modificar su visión del universo, digamos, y del sistema solar.
¿ya? Porque, dado que tienen este ímpetu racional, ¿cierto? Científico, ya la verdad que estaba dando a conocer la Biblia, noten que en la época una persona que sabe algo, lo sabe por intermedio de la Biblia. O sea, si alguien le decía, bueno, ¿cómo es el sistema solar? Vaya a buscarlo en la Biblia. Esa búsqueda y ese entendimiento de la Biblia como, y de la teología en general como espacio de conocimiento empieza a ser cuestionada, porque la ciencia está demostrando que la forma en que estamos entendiendo el universo no es consistente con la realidad. Y van a generar un cambio total de paradigma, un cambio total de cómo entendemos el mundo, que ya no va a estar fundado en el geocentrismo, esta comprensión de que la Tierra es el centro del universo, muy clásica, muy grecolatina, ¿cierto? Sino que es el Sol de nuestro sistema solar, y nuestro sistema solar pareciera que uno va entre muchísimos más. Entonces, hay un paso del geocentrismo al heliocentrismo. Ese cambio, ese contexto es brutal, modifica todo. Modifica todo porque ya la navegación había mostrado que la Tierra no es plana, la Tierra es redonda y está cambiando todo de alguna forma. Hay una desestabilización de creencias ancestrales y se están instalando otras nuevas. Eso va a abonar también la selectividad con la que se construye la historia de la modernidad o la historia previa a la modernidad. ¿Sí? De alguna manera, el paso del geocentrismo al heliocentrismo es también un paso del teocentrismo al antropocentrismo. ¿Sí? Eso va a modificar sustantivamente muchas de las manifestaciones políticas que van a existir. ¿Sí? Ya las monarquías absolutas fundadas en la fe, esta monarquía absoluta, por ejemplo, Luis XIV, que Dios, el rey está ahí porque Dios así lo quiso, empiezan a fragmentarse. Entonces, el paso del geocentrismo al heliocentrismo es también un cambio en la política. Hay un momento intermedio, que es el despotismo ilustrado, que dado que el sustento teológico está fragmentado, va a tomar a esta nueva racionalidad como sustento para el absolutismo, pero va a seguir siendo absolutismo igual. Eso Federico II de Prusia es el primero, y así como una vez que aparece Luis XIV empiezan a aparecer absolutismos por todos lados, una vez que aparece Federico II de Prusia empiezan a aparecer despotismos ilustrados por todos lados. ¿Sí? Estos filósofos ilustrados van a tener una actitud bastante sumisa frente a los gobiernos locales, ¿ya? Nosotros dijimos que la historia de la modernidad es básicamente una historia que está narrada por la lucha que mantiene la monarquía por permanecer firme, por permanecer sólida y durable en el tiempo, versus la burguesía que ya está ascendiendo rápidamente, se está enriqueciendo, producto de esta modificación en el panorama económico, está ascendiendo, pero no tiene acceso al poder político. Entonces va a impulsar un conjunto de revoluciones, un conjunto de guerras que se confrontan a ese régimen. ¿Sí? Entonces, unos van a demostrarse más conservadores, más justificadores del lado político del antiguo régimen, digamos, monárquico, y otros más progresistas que están viendo en la burguesía algún beneficio, no solo para ellos mismos como intelectual de salón burgués, sino que para la humanidad también proyectan ciertas cosas que pueden provenir, cosas buenas que pueden provenir del Estado burgués naciente, que va a terminar en la Revolución Francesa de consolidarse, va a partir consolidándose en Estados Unidos, ese régimen burgués, también van a ser partidarios de ellos. Eh, Hay cosas que suceden en la época también que requieren alguna justificación filosófica. Por ejemplo, la economía triangular, esta cosa de que salgo de Europa, bajo África, ¿cierto? Tomo un barco en Europa, bajo África, tomo un par de esclavos, los llevo a las colonias, los intercambio por materias primas, me devuelvo a Europa y vendo esas materias primas, las intercambio por dinero o me enriquezco, ¿sí? En el caso de Thomas Hobbes, que lo vamos a desarrollar posteriormente, hay una comprensión de parte de su realidad continental y de alguna forma una vinculación con lo que ocurría en las colonias respecto a la tesis de que el hombre es malo. Él está viendo la guerra de los 30 años entre eh, protestante y católico, está viendo también que la realidad que hay en las colonias es barbarie, entonces elabora la tesis de que el hombre es malvado, esencialmente en su Leviatán. En el caso de la justificación del Estado burgués, ¿sí? Hobbes con eso pretende establecer que si somos inteligentes, de alguna forma vamos a aceptar racionalmente la autoridad del monarca. Y por el otro lado, Voltaire y Rousseau van a proponer que el Estado burgués es lo mejor.
¿ya? Entonces hay una confrontación ahí entre dos formas de entender la realidad que discrepan. Los ingleses van a considerar que el Estado absolutista francés, fundado en la fe, en el fondo un Estado que no tiene justificación porque está fundado en los prejuicios medievales, ¿cierto? La gente, sin embargo, se lo cree. Eh, y ellos detentan el gobierno más racional, basado en su empirismo, ¿cierto? Que es la monarquía parlamentaria devenida de la Revolución Gloriosa de la que hablábamos en otro video. Bueno, ahí dentro de este mundo inglés, justificador de la monarquía parlamentaria, y dentro de la monarquía parlamentaria, que contempla dos elementos, ¿no? Dentro de la monarquía parlamentaria británica está el Senado, el Parlamento, y por otro lado está el monarca, ¿sí? Bueno, Bacon va a apoyar que el monarca esté por sobre el Parlamento, es decir, por sobre, comillas, el espacio de discusión pública. Ese Parlamento no está compuesto básicamente por terratenientes en un primer momento. Posteriormente va a haber una colisión dentro de ese parlamento, en el contexto de la monarquía parlamentaria, entre terratenientes y burgueses enriquecidos de esta, digamos, América que viene a aportar dinero. ¿Sí? Va a haber un conflicto entre terratenientes, la discusión, quienes discutían tradicionalmente en Inglaterra, y esta nueva raza, esta nueva casta de burgueses enriquecidos. Bueno, Bacon va a apoyar la primacía del rey por sobre el parlamento. Él es abogado, está primero en la corte de Jacobo II, está también en la corte de Isabel I, ¿ya? Se ve beneficiado por este régimen parlamentario con preeminencia del monarca, dada también su cercanía con estos reyes, ¿sí? Y va a justificar eso. En su filosofía, a contrapelo con los racionalistas, va a decir que la razón solo organiza. La razón es como esta especie de canon metafísico que toma las impresiones sensibles de los sentidos, ¿sí? Y las organiza mentalmente, digamos, en imágenes mentales, ¿sí? Lo primario es la experiencia que tenemos del mundo y no tenemos más que eso. No tenemos más que eso, no hay una posibilidad de ir más allá de lo que recibimos a través de los sentidos. De hecho, después Locke va a decir, no hay nada en nuestra mente que no haya entrado previamente por los sentidos. Entonces, su principal enemigo, un enemigo que se levanta el mismo, que es Aristóteles, va a decir, bueno, gran parte de los errores que tenemos y por qué no avanza nuestra manera de entender el mundo, nuestra ciencia, nuestra comprensión íntima del universo, ¿por qué no avanza? Es porque estamos parados en Aristóteles. Y estamos parados en el tratamiento que hizo la Edad Media de Aristóteles. Una discusión lógica, eterna, acerca del significado del mundo, opina Bacon, dentro de los parámetros exclusivamente alineados por Aristóteles. Es decir, entiende él que la época medieval no avanzó nada más, sino aquello que ya había avanzado Aristóteles, y dentro de ese contexto se va a discutir. De alguna forma culpa a Aristóteles y a la filosofía aristotélico-tomista de la Edad Media de que no hace avanzar nada, sino que discute de lo que ya conocía el mundo griego, ¿sí? Y sostiene, ¿cierto?, que pasamos 11 siglos en eso. Él va a proponer un novum organon. El novum organon va a tener una discusión, va a proponer una lógica alterna a la lógica del órganon aristotélico. La obra de Aristóteles de lógica, esto que caracterizó a la Edad Media, están contenidas en el órgano, que contiene los elencos helénicos, los analíticos posteriores, en general todos los textos sobre lógica. Este nuevo órgano que va a contestar a este órgano de Aristóteles propone que la observación de la naturaleza es lo que hace avanzar el conocimiento. La experimentación con la naturaleza, es decir, su manipulación, es lo que hace avanzar el conocimiento. La cuantificación de la naturaleza, la organización de los datos, la elevación de categoría cuantitativa, es lo que nos permite manipular la naturaleza, predecir lo que va a ocurrir con ella y de una u otra forma controlarla, manipularla, hacer crecer los conocimientos que tenemos de ella y de pasada tratar de ubicarnos a partir de ese conocimiento en cuál es nuestro puesto en el cosmos, dado que ya se mostró tan grande. Y si se mostró grande fue porque alguien observó, experimentó, cuantificó, ¿cierto? Toda una propuesta del método científico que de alguna forma nos llega a nosotros. Si eso se logró a partir de ese método, por lo tanto, es el camino indicado para llegar a avanzar y no quedarnos encerrados en los límites que derivan, ¿cierto?, de la filosofía aristotélica. Entonces, no solo va a proponer el modo en el que el conocimiento avanza, progresa y se incrementa, sino cómo explicamos que después de tanto tiempo hayamos tenido que partir de nuevo, y los que parten de nuevo son
paradojalmente ellos mismos, es una posición bastante ventajosa, dado que, ¿qué ha pasado? Que hemos tenido que partir de nuevo en la modernidad. Entonces, hemos tenido que partir de nuevo porque recién ahora, en la modernidad, es que no hemos podido sacar los ídolos. Estos prejuicios, y lo llama así ídolos, prejuicios que impiden que la razón avance y que nuestro conocimiento y nuestra sensación de estar empoderado en el universo se haya estancado. Son 4 ídolos. Los primeros ídolos son los ídolos de la tribu, que son todos aquellos prejuicios de la sociedad y el género humano. Uno de ellos, el propio geocentrismo, prejuicio. No es así. El universo no es de esa forma. Era un prejuicio alimentado y abonado por la sociedad, en que los primeros que intentaron plantear el heliocentrismo fueron perseguidos cuando no condenados a muerte. A Galileo se le instaló un proceso grave, severo, por solamente plantear esta idea. Entonces los ídolos de la tribu tienen que ver con eso. En la medida en que nos sacamos esos ídolos de la tribu, podemos avanzar. Los segundos son los ídolos de la caverna. Si hay una visión del mundo y esa visión se enseña, y nosotros lo sabemos, porque esta visión eurocéntrica se nos enseña en el colegio como si fuera verdad, ¿sí? Es si esta visión existe y se comparte en los colegios, en la educación, también son prejuicios que se transmiten y que se oficializan, se institucionalizan y aparecen como saberes. Luego están los ídolos de la plaza pública, que tienen que ver con todas estas verdades no reflexionadas. Me da la impresión que Bacon piensa en algo muy similar a la forma en que nosotros entendemos las verdades en las redes sociales. La gente a veces comparte de manera poco criteriosa situaciones o actos o pensamientos de personas que no necesariamente expresaron ni ocurrieron, ¿ya? Entonces los ídolos de la plaza pública son un poco los ídolos de la discusión sin fundamento, digamos, y nos impide avanzar, porque nos enclaustra en una forma de entender el mundo que, donde lo que se echa de menos es el criterio de verdad. Los últimos son los ídolos del teatro, dice Bacon. Bacon tuvo una querella con Shakespeare. Fue el primero en plantear que Shakespeare era un invento, que en realidad Shakespeare es el nombre que se le pone a la obra de distintos autores juntadas bajo ese nombre. Bueno, lo cierto es que, muy al modo platónico de la República, va a tener una pésima opinión de los artistas y los literatos, porque inventan fábulas. En general no constituyen para él un conocimiento que nos permita avanzar, ¿ya? La literatura medida con ese criterio obviamente no es un conocimiento que nos permita avanzar, porque no es un conocimiento científico, pero él aplica el criterio este novum organum que tiene que ver con la ciencia, también al mundo de la eh, literatura, ¿ya? Y de la poesía en general. Del otro lado, en Francia, el racionalismo va a estar representado por René Descartes. Descartes nace en 1596, ¿sí? Y tiene una educación jesuita. Aparentemente él, como persona, habría tenido una muy altas expectativas a lo que le entregaba su educación. Pero como ya está este enfoque nuevo de ser bien cuidadoso con lo que aceptamos como parte de nuestra historia y lo que no aceptamos como parte de nuestra historia, declararlo como prejuicio, él también va a evaluar negativamente su educación. Encuentra que lo único que le entregó fueron prejuicios, transmitidos e institucionalizados en el ámbito educativo. Entonces decide eh, dudar de todo. Él dedica los 2 primeros capítulos de las meditaciones metafísicas exclusivamente a atacar el grado de verdad que nos pueden entregar los sentidos, es decir, a contrapelo con Bacon. Bacon, los sentidos son todo, la experiencia sensorial es la única fuente de nuestro conocimiento. Para este no, la experiencia sensorial es lo más engañoso que hay. No se puede confiar en nada, es sistemático en destruir cualquier tentativa de partir por los sentidos para llegar a la razón, pues le conviene de esa forma plantea que la razón, esta manera de comprender la razón y después con la ley de la razón a la realidad, él le parece el mejor camino. Noten que ambos comparten, racionalistas y empiristas, comparten una misma imagen. Ellos creen que en la naturaleza y en la realidad hay elementos racionales. Las leyes que construyeron, que hicieron la naturaleza, son las mismas que hicieron la mente. Entonces, basta con hacer una conexión entre mente y naturaleza para que surja el conocimiento. Y esta armonía entre lo natural
que está hecho racionalmente, se gobierna por leyes racionales, y la mente que se gobierna por leyes racionales. Entonces esa conjunción es la que comparten. Es lo único que discrepan en cómo se tiene que partir, o de la naturaleza o de la propia mente. Descartes va a escoger este segundo camino. Él entiende que el ser humano es un conjunto de dos sustancias que no hay cómo reunirlas. Porque por un lado está el cuerpo, materia irreflexiva, materia irracional, simplemente materia, ¿sí? Y por otro lado está el alma, que él la reduce a lo simplemente pensante. Él habla de una res cogitans, es decir, una cosa que piensa nomás. ¿Por qué? Porque en la medida que reduce el alma a una cosa que piensa, esa alma que piensa racionalmente puede coincidir con mayor facilidad con la racionalidad que está en el mundo natural, ¿sí? Y ese mundo natural tampoco lo va a entender naturalmente, no lo va a entender al modo fontanal de Platón, no lo va a entender al modo de organismos, ¿sí? Como eran Aristóteles, no lo va a entender como seres vivos, lo va a entender de una forma súper extraña. Lo va a entender como puntos metafísicos, puntos geométricos euclidianos. Vale decir que lo que hay en la realidad son uniones de puntos. Ustedes saben que en Euclides yo puedo juntar muchos puntos en línea y establezco una recta. Si doy la vuelta y lo uno siguiendo ángulos de 90 grados, formo un cuadrado. Y si le agrego una tercera dimensión a eso, puedo formar cuerpos geométricos. Entonces, para Descartes, la realidad son cuerpos geométricos, no son cosas vivas. Estos cuerpos geométricos van a formar tejido, van a formar funciones entre ellos, dinámicas, y van a establecer lo que son los organismos vivos. Entonces los va a entender como máquinas. Y duda mucho acerca de la materialidad de lo real. A lo real le va a poner cosa extensa, tiene simplemente extensión, porque lo que es la geometría establece, que la extensión se puede medir, por lo tanto, diferentes espacios son simultáneos y diferentes tiempos son sucesivos. Para lo primero está la geometría que hace corte en estos puntitos de la realidad, ¿cierto? Y para lo segundo está la aritmética que no es sino un conteo del tiempo que va transcurriendo. Descartes hace una modificación en cómo se va a entender lo real. En la antigüedad, en Aristóteles, en Platón, en Parménides, en Heráclito, lo real se aceptaba como real, digamos, existía. No hay duda de que eso es así. No hay duda que esta experiencia que estamos teniendo es real, ¿sí? Eso, eso se va a llamar posteriormente realismo ingenuo, es decir, la incuestionabilidad de la existencia de lo real. Bueno, Descartes va a dudar de eso y va a elaborar un nuevo comienzo, dado que los sentidos no nos entregan ningún criterio para averiguar que la realidad es real, ¿sí? Solo con ver la realidad yo no puedo asumir evidentemente, con claridad y distinción, que eso que estoy viendo es real. ¿Sí? Como no puedo dudar, como tengo que dudar del espacio exterior y no puedo obtener un criterio de verdad de ahí, me voy a lo que tengo internamente y lo que hace que el mundo exista, lo que asegura que el mundo exista, para poder instalar todo lo demás, es la seguridad y la certeza de mi propia existencia. ¿Sí? Bueno, eso es lo radical de Descartes. Ahora, ¿en qué sentido no lo es? No lo es en el sentido político, o no lo es en el sentido ético, digamos. Él plantea que dado que cualquier cosa que yo no haya analizado previamente, que yo no haya sometido al criterio y al juzgado de la razón, es provisional, él va a elaborar una moral provisional. ¿Y en qué consiste esa moral provisional? En primer lugar, en obedecer las leyes del país conservador, aceptar, ¿cierto?, la verdad que nos propone la religión y obedecer las normas morales que se desprenden de ahí. Si me enfrento a una opinión no legal, no teológica, lo más cuerdo que le parece a él es seguir las opiniones más moderadas. Y si esas opiniones moderadas no son suficientes, cambiar mi opinión en lugar de intentar cambiar el orden del mundo. ¿Sí? Desde ese punto de vista, Descartes no es tan revolucionario. A mí no me gusta poner, digamos, comienzos, y mucho menos comienzos puestos en personas. O sea, una persona sola no cambia toda una época. Es un conjunto de hechos sociales, políticos y económicos los que van produciendo paulatinamente ese cambio. Entonces, cuando uno abre los libros de historia de la filosofía, los manuales, se encuentra en primer lugar con un contexto histórico chico, después aparece Descartes como el gran iniciador de esto, y eso no es así. En la filosofía probablemente genera una modificación, pero nosotros sabemos que en la época la filosofía no es algo abundante, no es algo, digamos, público, no es algo de divulgación.
Los libros de filosofía están escritos todos en latín. De hecho, él mismo escribió su propio libro en latín. Newton escribió su libro en latín. Es decir, los libros estaban disponibles y eran accesibles a aquellos que podían leerlos. Entonces no es una modificación social. Ojo con eso. Yo lo invito en el trabajo también a evaluar cuál es el lugar de Descartes como iniciador de todo esto. Si estamos dispuestos a creernos un poco de esa verdad, bueno, habrá que argumentarla. Si hay otra forma de entender lo que no es Descartes que inicia la modernidad, bueno, también habrá que argumentarlo. Eh, en el empirismo de Bacon, que se confronta con el racionalismo de Descartes, Leibniz y Spinoza, va a haber una discusión también acerca de cuál es el lugar de la epistemología en la política. ¿Ya? Como ellos proponen que la fuente de conocimiento son los sentidos, ¿sí? Y a partir de ahí se puede obtener un mundo racional y razonable, ¿sí? Que se puede utilizar de un modo utilitarista, ¿sí? Esa forma de entender la ciencia también sirve para entender la política, ¿ya? Esa manera de comprender que lo mismo que regula la ciencia, lo mismo que regula la política, va a tener su primera expresión y quizá la más grande en Thomas Hobbes. Hobbes escribe el Leviatán y parte señalando o haciéndose la pregunta, formulando el problema, tratar de precisar cuál es el problema por el cual que va a dar respuesta a su libro, diciendo cuál es la razón por la cual un hombre libre debe aceptar la autoridad y debe en algunos casos incluso tolerar la opresión. La razón de por qué el hombre debe aceptar la autoridad es porque el hombre es malo. El hombre es malo por naturaleza, es decir, esencialmente malo. Eso lo saca un poco ese contexto europeo lleno de guerra. Nosotros ya dijimos que Europa históricamente hasta el plan Marshall resolvió siempre sus problemas a combo. Y por otro lado, para justificar también las guerras de conquista en las colonias y para justificar lo que él aprecia como una barbarie existente en esos lugares, digamos. ¿Sí? Entonces el libro parte con un cuento, que es el estado de naturaleza. Hay un estado hipotético donde todos gozan de libertad ilimitada, libertad sin límite, libertad donde no existe el límite de la muerte del otro, no existe el límite del abuso hacia el otro, no existe el límite del incesto, no existe el límite del robo, no existe el límite del asesinato, no hay ningún límite. Propone este escenario como profundamente negativo, ahí no puede surgir ninguna sociedad ordenada ni racional, y propone que si son inteligentes, estos hombres del estado hipotético de naturaleza van a aceptar la autoridad, van a renunciar a parte de su libertad ilimitada, se la van a traspasar a un monarca que los pueda gobernar y encaminar bajo las leyes y las normas de la razón. Ese traspaso de la libertad implica la aceptación de la autoridad, ¿cierto? Y el monarca se fortalece. Contempla Hobbes un espacio de contrapeso a este poder. Y él dice que el único contrapeso a este poder del Leviatán, del monarca, es el propio pueblo, ¿sí? El propio pueblo condensado en una asamblea, en un senado, ¿sí? Ahora ese pueblo también tiene características súper específicas, que él la ordena. Es parte de ese pueblo es cristiano, acepta las leyes de la cristiandad, es propietario, es blanco, es hombre, ¿sí? Entonces es un pueblo bastante pequeño, no es una imagen de pueblo tan grande. Eso de alguna forma, contemplar a este pueblo con esas características, va a dar a entender que Hobbes lo que está proponiendo, lo que está promoviendo, es que exista un equilibrio en la asamblea entre las personas que son poderosas, pero que no necesariamente son monarcas. Lo que está haciendo es establecer un equilibrio entre la monarquía y la burguesía. Y dentro de la burguesía, un equilibrio de los terratenientes con el burgués capitalista. ¿Ya? Para que se haga el contrapeso, aun cuando, si tiene que elegir entre la burguesía, los terratenientes y los capitalistas, y el monarca siempre va a escoger el monarca. Ahora, uno también eh, comprende la situación de Inglaterra en Europa. La situación de Inglaterra en Europa en esa época es también de conciliación. Los franceses son los que abandonan la monarquía y se quedan solamente con el lado burgués. Los ingleses, de alguna forma, persiguiendo cierta ecuanimidad, se van a quedar con los dos. Y esa es más o menos la historia del Leviatán de Hobbes. Dentro de los racionalistas, posterior a Descartes, va a haber un cuestionamiento a la figura misma de Descartes. Por lo pronto,
va a aparecer Spinoza y no entiende cómo en un mismo cuerpo se produce la unión, o más bien, como lo había planteado Descartes, la discrepancia entre dos sustancias distintas, cuerpo y alma, que sin embargo se mantienen juntas. Descartes dice, no, esto es un conjunto. Lo que le pasa al cuerpo también le pasa a la mente. Y lo que le pasa a la mente también le pasa al cuerpo. Vale decir que si alguien mueve un brazo, se manda a caminar, esos son actos cerebrales, están unidos. ¿Sí? Y tampoco es que la materia esté separada del espíritu, también están unidos. Dios no está aparte del mundo, Dios es el mundo. Eso le va a valer un montón de problemas a Spinoza, lo van a excomulgar, lo van a discriminar, qué sé yo, es judío, entonces va a quedar súper mal perfilado. Mucho de lo que se publicó después de la muerte de Spinoza, solo por proponer que en el mundo no pueden haber puntos geométricos. Los animales no son máquinas. Dios no es un Deus ex machina, no es una máquina. No está compuesto de puntos geométricos. La realidad no es como esos videojuegos del año 80 de Star Wars que son puras líneas. El mundo no es así. El mundo tiene espíritu, tiene alma. Hay almas que mueven las cosas. Es un organismo vivo. Nosotros vimos con Parménides la escuela jónica, o sea, con Heráclito y la escuela jónica, y en menor medida en Parménides, que es la concepción del cosmos como algo vivo. El universo está vivo. Entonces, tratando de salvar eso, propone que Dios, la naturaleza y nosotros somos lo mismo, todo lo mismo. Entonces va a pasar de un dualismo, como el cartesiano, dos cosas, cuerpo y alma, a un monismo, que es más difícil de explicar también. Una sola cosa. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene Spinoza? Y que va a tener el racionalismo hasta el idealismo, yo diría, alemán. Que es lo siguiente, Dios es una sustancia necesaria. O sea, para que exista la creación debe existir un Dios necesariamente. Además, uno de los atributos de esa existencia necesaria, que es Dios, es la providencia. Providencia no es una calle, digamos. Providencia, teológicamente hablando, es que Dios provió, o sea, vio el pasado de lo acontecido, el presente de lo aconteciente y el futuro de lo por acontecer. Las consecuencias de eso es que deja al hombre sin libertad humana, no lo deja sin libre. Entonces, propone que lo que hay en el fondo no es una lucha burguesa por la libertad, lo que hay acá es un determinismo, de alguna forma Dios previó cada una de esas cosas. ¿Cómo explica para salvar la libertad humana que exista actos voluntarios dentro de este determinismo? Va a decir que los actos humanos son en el fondo potencia. Si que yo mueva el brazo, potencialmente estaba en el estado del mundo. ¿Sí? Que yo mueva el otro brazo, potencialmente estaba ahí. Entonces, de alguna forma, son potencias actuales libres y espontáneos que ya estaba contenido en el estado mismo del mundo. Esa discusión la va a tener con Spinoza, la va a sostener principalmente Leibniz. Leibniz propone que la libertad humana tiene que existir. Además, si el discurso de la modernidad es una lucha por la libertad de la opresión de la monarquía, ¿cierto? Esa libertad debe estar garantizada filosóficamente, metafísicamente, debe existir de una u otra forma, ¿sí? Y se elabora un planteamiento donde lo llama la armonía del universo, ¿sí? Entonces, el universo está en consonancia con los actos humanos y de alguna forma los dos van al mismo tiempo. Si yo muevo el brazo para allá, el estado del mundo estaba previsto y eso no implica que haya un determinismo. De alguna forma, lo que existe es una coincidencia entre el mundo que impulsa mi mano a moverse hacia allá y mi voluntad que también la mueve. Entonces, una libertad bien con hartos pies forzados. Que plantee la libertad humana de esa forma implica también que deba ejercer una modificación en la manera en que entendemos el universo, ¿sí? No es Dios el que está presente en cada partícula del universo, no son puntos geométricos, a lo Descartes, ¿sí? Sino que son unas mónadas. Las mónadas son pequeños espacios metafísicos que tienen alma. Entonces, mi brazo está compuesto de pequeñas mónadas que en conjunto con mi puño, ¿cierto? Van estableciendo un movimiento unitario voluntario, pero el universo mismo que va a través del cual se va desplazando mi mano, ¿cierto? Tiene esas micromónadas que van decidiendo voluntariamente, de acuerdo a sus propios fines, que mi mano se mueva hacia allá, de modo de no oponerse, de no generar resistencia, ¿sí? Entonces, en Spinoza tenemos una sola alma, que es la de Dios,
que es la que está presente en toda la realidad, ¿cierto? Un panteísmo. En Descartes tenemos que la realidad está compuesta por puntos geométricos, como átomos geométricos, y acá tenemos que está compuesta por millones de almas. Entonces, en lugar de responder como responde Spinoza, que hay una sola alma, él llena todo de almas, todas con, digamos, voluntariedad y libre albedrío como para garantizar que la, la libertad ocurra. En el empirismo, volviendo a Inglaterra, de John Locke, existe también una forma una problematización del lugar de la libertad humana, pero dentro de un sistema político. Es una discusión tremenda. ¿Cuál es el rol que tienen estos nuevos ciudadanos burgueses en el gobierno que está admitiendo reformas y que posteriormente va a desaparecer en Francia, que va a desaparecer también en Estados Unidos, ¿cierto? Hay una discusión de cuál es el lugar de los hombres libres en ese momento. Locke va a decir que dentro de su fusión entre teoría del conocimiento y filosofía política va a decir que del lado de la teoría del conocimiento, nuestro conocimiento del mundo es profundamente imperfecto. ¿Por qué? Porque nosotros con los sentidos observamos la realidad, nos hacemos una imagen de los árboles, de los animales, de las sillas, ¿cierto? Nos hacemos una imagen y esa imagen parte por la sensación, ¿cierto? Pero posteriormente pasa a formar una imagen mental, ¿ya? Esa imagen mental no es sino una copia, una especie como de degradación, de imperfección respecto de lo real. Sin embargo, él mismo afirma en su filosofía política que la razón, que es encargada de ordenar todas estas imágenes mentales que vamos almacenando en nuestra memoria, la razón es la única capaz de juzgar el límite entre la autoridad y la opresión, ¿sí? Entonces, él dice que el límite de la experiencia humana son los sentidos. Nosotros, a partir de los sentidos, elaboramos una imagen mental que sirve como para alcanzar la esencia de las cosas, entre ellas la distinción entre autoridad y opresión. Pero lo que ocurre es que ese criterio es súper imperfecto, entonces de alguna forma deja al arbitrio de una razón mayor, la razón del monarca, la razón del parlamento, ¿cierto? La distinción entre autoridad y opresión y desprovee al ciudadano común y corriente de alcanzar, de poseer esa diferencia, digamos. ¿Sí? Ahora bien, noten que esto de alguna forma deja muy mal parado a la gran masa de la población. Si yo no tengo una visión imperfecta del mundo y no puedo llegar a la esencia de las cosas y no puedo distinguir entre autoridad y opresión, ¿sí? Hay un problema ahí o con el organismo que gestiona y administra esa autoridad u opresión, o bien hay un problema con mi propia mente, ¿sí? Que o hay un problema con la naturaleza que no me dota del criterio necesario para distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo justo y lo abusivo, ¿sí? Entonces Berkeley, que también es británico, va a decir, bueno, no tenemos necesidad de arreglar el sistema político que nos gobierna porque es el más racional y mejor, sino que tenemos que modificar nuestra comprensión del mundo. Y va a decir que el mundo, ojo con esto, el mundo no tiene materialidad. De alguna forma la mente es la autora del mundo. Lo que nosotros vemos y observamos son producciones del mundo. Entonces, ahí pasa algo súper curioso porque hace depender ya directamente, sin ningún rodeo, la realidad del mundo de la existencia de nuestra mente. Vale decir, a la pregunta, el atardecer es bello porque yo lo contemplo, es bello en sí mismo, va a decir, es solo bello porque yo lo contemplo, porque ni siquiera existe por sí mismo. Vale decir que en la medida en que desaparezcan todos los seres humanos capaces de producir realidad con su mente, desaparece la realidad misma. Ese es un problema que también aborda. Dice, bueno, ¿qué pasa con aquellas ideas que a un ser humano se le olvida? De tal o cual silla que viene en algún momento, pero ya no está en su memoria. Se perdió en la infinitud de los recuerdos que va acumulando a través de su vida. ¿Sí? Esa idea que desapareció en la cabeza de ese hombre queda como idea de Dios y queda garantizado y absolutamente redondito el sistema de que sale intentando resolver los problemas del empirismo acerca de los criterios de verdad, falsedad, de justicia e injusticia, ¿cierto? Queda salvado el empirismo, pero se termina convirtiendo en un idealismo, una posición alterna que la modernidad también va a tomar. ¿Sí? Va a tomar posteriormente con Kant, con cierto Hegel, con cierto Schelling, con cierto Fichte.
Ahora, observemos que la discusión de los racionalistas con los empiristas, entendido como panorama general, ¿cierto? Es una discusión que de alguna forma mantiene un acuerdo sobre la racionalidad de lo real y de lo racional que es la mente también, y que de alguna forma hay una coincidencia. En lo que están discrepando en los caminos a los que se llega a comprender esa unión de lo real y lo racional, ¿sí? Pero va a aparecer David Hume y va a desmontar, va a deconstruir toda esa juntura, toda. Va a decir, lo que mantiene organizada la realidad, lo que la mantiene unida, son ciertas conexiones lógicas. Y en eso tienen razón ustedes al proponer que la realidad es racional. Uno de los principios de la razón que mantiene organizada la realidad es el principio de causalidad. Es decir, que a un efecto le antecede una causa. ¿Sí? O que a una causa le antecede un efecto. Es decir, la ligadura entre dos fenómenos. Eso es lo que va juntando la experiencia humana. Si yo tomo algo, ¿cierto? Se movió porque yo lo tomé. Si lo dejé, ¿cierto? Se quedó ahí porque yo fui quien lo trasladé. Yo soy la causa de ese movimiento. Y la realidad se mantiene en conexión lógica, en conexión unitaria, respecto de esos pequeños actos, causa-consecuencia que se van dando. Ahora, ¿cuál es el estatuto del principio de causalidad, de esta ligadura entre causa y efecto? ¿Cuál es el estatuto? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el criterio que nos permite establecer como criterio de verdad? ¿Sí? Dice simplemente la costumbre. Porque que caiga un relámpago no necesariamente está ligado con el hecho de que se escucha un trueno. ¿Sí? Puede ocurrir que caiga el trueno, o sea, que caiga el relámpago y no ocurra el trueno. Puede ocurrir que yo lance un objeto hacia arriba y no caiga hacia abajo. Nosotros aceptamos como verdad eso simplemente porque ha ocurrido varias veces antes. Entonces es una forma de hábito, es una costumbre. Es costumbre que cada vez que un relámpago cae, se escucha posteriormente un sonido que incluso hasta sirve como para estimar a qué distancia cayó de mí. ¿Sí? Entonces eso no es necesario. Lo que aceptamos como necesario, necesariamente que el universo es necesariamente racional, y si es necesariamente racional también es necesariamente causal, ¿sí? Es una mera costumbre, es un hábito. Además, el mundo como conjunto es tan grande que se van ejerciendo modificaciones y el mundo mismo va cambiando. El mundo va cambiando las reglas del juego de la razón. Y no es que exista una prioridad de la razón por sobre el mundo. Es falso la tesis de los racionalistas. El mundo, el que va, dadas sus modificaciones, el mundo va creando, entre otras cosas, nuevos elementos que se están descubriendo en la química, es el mundo con sus modificaciones el que va obligando a la razón a adecuarse a sus nuevos estados. ¿Sí? Entonces, dentro de esa modificación de la arquitectura, de la estructura de lo real misma que se va ejerciendo, que va produciendo el propio mundo y que la razón debe meramente adecuarse, la razón no le puede imponer causalidad a eso. No le puede imponer causalidad. Porque dado que va cambiando, la causalidad entendida de una forma, mañana va a ser entendida de otra manera. ¿Sí? Además, no sabemos ni siquiera, no tenemos una imagen, digamos, global de cómo es el mundo. Ya la tenemos, la modernidad de cómo es el planeta, pero cómo es la realidad no lo tenemos. Y aún no lo tenemos, no sabemos qué forma tiene, que es cuadrado, triangular, redondo, ¿sí? No sabemos qué hay fuera del mundo. Yo sé que Hume no pertenece a esta época, digamos, pero lo entiende de esa forma. Entonces, la coincidencia entre la racionalidad y lo real va a ser profundamente cuestionada por Hume, pero de ahí no obtenemos nada más. Obtenemos que ya, de alguna forma, todo lo que esté ligado con el principio de causalidad puede ser falso, pero no nos hace avanzar más allá. Y, entre otras cosas, desbarata, desestructura esta coincidencia, lo racional y lo real, y desbarata de pasada, ¿cierto? O por consecuencia, el entendimiento de los racionalistas, que hay que partir de lo racional, de la razón, hacia la realidad, falso, el mundo cambia tanto que es la razón la que tiene que adecuarse, él es inglés, es empirista, le gusta eso, sin embargo, la realidad que se hace la razón, partiendo del punto de vista empirista, a partir de la sensación, la formación de ideas de imágenes mentales e imperfecta, por lo tanto tampoco nos permite obtener un criterio de verdad. Todo ese conjunto de ideas, todo ese conjunto de ligaduras arquitectónicas de cómo se va a entender la razón, no va a alcanzar una expresión unitaria sino hasta acá.
que va a tratar de solucionar el problema siguiendo el cómodo camino del medio, tomando lo mejor de cada uno de los mundos y estableciendo una subjetividad que no tenga este tipo de ligaduras con lo empírico, sino que sepa trascender y se transforme en una subjetividad trascendental, que esté más allá de estas discusiones chicas y sea capaz de reducir las meras oposiciones provisionales de la razón en su avance hacia el conocimiento del mundo. ¿Sí? Ahora, uno podría preguntarse también, ya para ir finalizando, ¿qué se obtiene de ahí? El intento racionalista y empirista, el intento ilustrado, la empresa moderna en su generalidad, ¿vale la pena? Heidegger dice, yo no quiero, y Nietzsche también lo dice, yo no quiero vivir en un mundo donde todo sea transparente, donde todo lo sepa. Si entendemos la humanidad, la historia de la humanidad como una epopeya, como una lucha por alcanzar el conocimiento, ¿sí? En la medida que ese conocimiento total y absoluto se alcance, la historia misma de la humanidad pierde sentido. Es un mundo aburridísimo el kantiano, si es que se puede lograr en algún momento. No pasa de ser también sino una mera hipótesis, ¿ya? Eh, el Hegel, para echarse a andar él mismo, tiene también serios problemas, porque tener vínculo con la historia, siendo moderno, es profundamente problemático también. De alguna forma, la historia tiene que esperar que la filosofía tiene que esperar que la historia se haga para poder filosofar sobre ella. De alguna forma, la filosofía no filosofa sobre el futuro, filosofa sobre lo que ya ocurrió. ¿Sí? Bueno, posteriormente la ciencia lógica se va a hacer la maña para saltarse ese pequeño inconveniente y superar estos problemas específicamente modernos, que son problemas que él también vislumbra como un problema social y político. O sea, la modernidad se encamina a producir ciertos efectos sobre la relación asimétrica en la sociedad entre personas que tienen dinero, burgueses, y personas que no lo tienen. Produce asimetría ya en los espacios urbanos, industrializados, entre los espacios que están polucionados y los que no. ¿Sí? Los obreros van a tener que vivir cerca de las fábricas y los dueños de esas fábricas viven en ambientes con menos contaminación. Eso va a pasar de ser un problema específicamente de las zonas que están industrializadas a ser un problema de todo el planeta. Entonces es bastante cómodo hacer un corte entre la modernidad y sus propias consecuencias. Yo les propongo de alguna forma esa lectura. Si ustedes quieren, la evalúan y la toman, pero cuando yo establezco la causa de algo y hago un corte en sus consecuencias, ¿sí? De alguna forma estoy mirando de modo parcial aquello que ocurrió, ¿sí? Al deslindar época moderna y época contemporánea, lo que existe es una forma un poco de lavarse las manos y no hacerse cargo de los problemas de contaminación, de los problemas de acumulación excesiva que ha generado el sistema capitalista producido en la modernidad, de los problemas eh, de la calidad de la información que nos llega mucha información, pero la mayor parte es de pésima calidad. Hay un problema derivado de la comprensión económica de la modernidad que tiene que ver con el medio ambiente. Hay un problema filosófico de la ontología, de la metafísica que se generó en la modernidad respecto a nuestra relación con el otro. Hay una especie de falseamiento histórico, de falseamiento de la visión de la historia humana derivada de la modernidad. Entonces, ninguna de esas consecuencias se cargo. Cuando tú no tienes consecuencias de lo que haces, el mundo es parcial. ¿Sí? Bueno, eso fue el panorama general de la modernidad filosófica. Y entonces ya está más o menos completo. Tenemos la modernidad histórica, tenemos la modernidad filosófica, y nos quedaría ya ir viendo algunos autores que nos ayuden a comprender cómo se resuelve este problema. ¿Ya? Espero que estén bien, cuídense mucho y nos estamos viendo.